Bueno, lo que vamos a trabajar ahora es la otra dimensión que habíamos estado viendo, que es aquella que denominamos hermenéutica. Bien, habíamos dicho que la hermenéutica también contaba con dos grandes etapas o fases que eran la crítica interna y la interpretación de la fuente. Acá vale hacer una aclaración que es cuando nosotros hablamos de hermenéutica siempre estamos hablando de una dimensión interpretativa. La dividimos simplemente los efectos de que queden como bien diferenciados dos momentos distintos de la hermenéutica. Uno que tiene que ver con el análisis interno del documento, que es lo que vamos a ver ahora en la crítica interna, y otro que tiene que ver con la dimensión de la interpretación de la fuente, donde opera mucho más el análisis reflexivo del historiador. Cuando hablamos de la crítica interna, básicamente todo el proceso de crítica interna apunta al análisis de fiabilidad. Así que es que en muchos autores ustedes lo pueden encontrar, digamos, como análisis de fiabilidad. Así al menos lo trabaja, por ejemplo, Arostegui, uno de los que hemos mencionado en clase, y también Topolsky. La crítica interna entonces va a tener una fase que estos autores también suelen denominar como la fase de depuración, digamos, de limpieza de la fuente. Esto tiene que ver con analizar, como habíamos visto, la coherencia interna del contenido, con hacer un análisis del lenguaje. Mm, Este análisis del lenguaje tiene, por un lado, una dimensión más filológica, digamos, del trabajo con la lengua y con las traducciones, pero también otra dimensión que es la del vocabulario histórico, que decíamos que cuando hablamos de vocabulario histórico o de este trabajo de vocabulario histórico, nos estamos refiriendo a trabajar específicamente, digamos, con el sentido o la acepción que un término tiene para el contexto en el que es enunciado. Es decir, ¿qué significa, qué acepción tiene ese término en el contexto de producción de ese documento? Por otro lado, tenemos la comprobación de la información, digamos. Esto está fuertemente vinculado a poder corroborar que aquella información que el documento otorga sea verdadera, con las comillas necesarias cuando digo verdadera, ¿bien? Por supuesto, perdón, que cualquiera de estas dimensiones de la depuración requieren de una fuerte tarea de investigación por parte del historiador. Luego tenemos otra fase, digamos, otra etapa, otro momento, que es el de contextualización. La contextualización nos referimos como a dos momentos, ¿no? Perdón, ahí se me coló una cosa que arreglarnos. La contextualización del documento en su contexto de producción y la contextualización del documento en un contexto documental. Cuando hablamos de un contexto documental, estamos hablando de cómo incorporamos este documento a una serie o a familias documentales. Estas series o familias pueden estar constituidas por el tipo de documento y su clasificación, es decir, correspondencia, nota de prensa, o por una serie cronológica que nosotros armemos para poder, que arma, digamos, el historiador en aras de después poder construir su relato. Y el documento en su contexto de producción, estamos refiriéndonos al contexto histórico de ese documento. Y ahí se colaba, antes de esto, esta idea del análisis de fiabilidad del informante, entendiendo que el informante es la propia fuente, ¿no? Ahí la fuente como informante, como testimonio, digamos, como testigo. Dicen algunos autores que uno debe tener como confianza a priori, ¿no? Que en realidad la desconfianza se va a ir construyendo a medida que vayamos avanzando en la crítica interna y vayamos descubriendo cuáles son las intencionalidades, las falsedades, las omisiones o los ocultamientos que puede tener un documento producto de la voluntad de su autor, ¿sí? Por otro lado tenemos otro elemento que se llama adecuación, que a veces está vinculado a cómo esas fuentes se adecúan al objeto de investigación, ¿no? Es decir, qué parte de esas fuentes no pueden servir, si esas fuentes pueden adecuarse al proceso de investigación, si tienen que ver con nuestros objetivos, bien. Y por otro lado tenemos como la otra gran dimensión, que es esta de la interpretación de la fuente, que tiene que ver ahí sí ya con las operaciones críticas de análisis y de reflexión que el historiador va a utilizar sobre esa fuente y que en muchos casos va a corresponderse a las decisiones teóricas e historiográficas y metódicas que toma este historiador. Por eso en realidad en este proceso de interpretación se pueden aplicar distintos métodos, ¿bien?
que van a depender también de la rama de la historia de la que estamos hablando, del momento histórico que se está investigando, de esas opciones que decíamos teóricas o historiográficas. Eh, Esta sería como serían como los grandes pasos que se prosiguen, que se recorren, digamos, al hacer este análisis o crítica de las fuentes. No necesariamente suceden en este orden, sino también que se pueden dar al mismo tiempo, digamos, no hay, pueden ser simultáneas, ¿no? A medida que uno va analizando un documento, trabajando con su contenido más interno, digamos, también va generando posibles interpretaciones, pensando en cómo ese documento se va a relacionar con otros documentos. Simplemente esto oficia como de guía o como aquellos elementos que se deberían tener en cuenta al trabajar de forma heurística o hermenéutica con una fuente. Lo que vamos a ver a continuación es algunos ejemplos de las fichas.